Buenas tardes, esto es Perú 21 TV, mi nombre es Shirley Cayetano y el día de hoy vamos a abordar el fenómeno del sicariato que viene asolando al país, principalmente a Lima metropolitana. Todos los días hay un asesinato, mueren policías, mueren profesores, asesinan a trabajadores. ¿Por qué está pasando esto en el país y qué está pasando con nosotros como sociedad? ¿Quiénes son las personas detrás de estos homicidios? Para entender un poco más del perfil de un sicario, tenemos como invitado al psiquiatra, el doctor Enrique Gali. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, un gusto de hablar contigo, Shirley. Un abrazo a tu audiencia. Igualmente, doctor. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto a la ola de sicariato en el país y principalmente en Lima? Bueno, mira, es verdad que es muy doloroso lo que está sucediendo con nuestra población, con nuestro país, pero la verdad es de que no somos el único país. Yo veo canales chilenos, argentinos, ahorita me voy a un congreso en Argentina en unos días, y ahí el tema de violencia es terrible. Es decir, yo no piso hace por lo menos unos 5 o 6 años la ciudad de Buenos Aires porque te asaltan en vilo. Entonces ¿tú sabes cuántos muertos hay por sicariato, por algo por el estilo, en México? 100 diarios. Y en Colombia 5 a 10 diarios. Es decir, nosotros estamos igual que los países vecinos, no hay mucha diferencia. Estamos fregados, los venezolanos han invadido con su violencia, este Maduro ha soltado las cárceles y nos han invadido toda Latinoamérica, además de que la situación política, qué sé yo, de protesta, y hace que esta gente psicopática, porque son personalidades anormales, psicópatas, porque más o menos el 10% de la población tiene rasgos psicopáticos. Entonces te das cuenta que es bastante, de cien 10, de 30 millones, por lo menos 1,5 millones son psicópatas. Pero claro, para ser asesinos, sicarios, o sea que te contratan, te pagan una cantidad para tú delinquir, para asesinar, eso sí es un porcentaje mayor, será el 1%, qué sé yo, ¿no? Pero es una realidad que vivimos, no estamos viviendo solamente nosotros, ¿sabes? Sino toda Latinoamérica, todo hispano, sí, Latinoamérica, realmente. Que eso esté sucediendo entonces en varios países de Latinoamérica quiere decir que los gobiernos de la región no están quizás prestando la debida atención a la salud mental de la población o está relacionado o a qué podría estar relacionado. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de salud mental es porque la antípoda de eso es la enfermedad mental. Y el sicariato es obra no de la enfermedad mental, es obra de los delincuentes. Y los delincuentes son psicópatas. El psicópata no es un enfermo mental, es un trastorno de personalidad incurable. Eso no tiene cura. Eso tiene que podrirse por vida en una cárcel. Eso no es la antípoda de salud mental. O sea, no quiere decir que nos falta salud mental. Este es el problema de la delincuencia, el problema de la personalidad normal del psicópata. Digamos, un psicópata en grado extremo que llegó a poder político, por ejemplo, fue Hitler o fue Stalin, que mataron a millones de personas, ¿no? Un exterminio terrible, porque eran psicópatas paranoicos. Hay psicópatas paranoicos, hay psicópatas maniáticos de la notoriedad, hay sicarios. Los sicarios son los que matan a beneficio, ¿no? Buscan un beneficio generalmente económico, puede ser político también, pero generalmente es de tipo económico, ¿no? Una ganancia en particular. Pero su personalidad es una personalidad psicopática, o sea, no es un enfermo mental, es un delincuente, es un delincuente lo típico de este tipo es anético. Anético quiere decir no tiene ética, no tienen valores, no tienen principios, no tienen empatía, no tienen afecto, no son capaces son gente fría, calculadora, ¿no? Y que realmente, digamos, sin espíritu, ¿no? José Ingenieros, un sabio ítalo-argentina,
que escribió un libro famoso que seguramente te lo han hecho leer en el colegio o lo debes conocer, el hombre mediocre, hablando del argentino en general y del latinoamericano, ¿no? O sea, del argentino en particular, pero del latinoamericano en general. Él hablaba del hombre superior, ¿no? El hombre superior, el hombre mediocre, que digamos que es, puede ser un delincuente o puede ser un tipo resentido social patológico, un neurótico, pseudo psicopático, rasgo psicopático, y hablaba de un hombre inferior, que estos sí son los delincuentes, los que en ese grupo estarían los sicarios, un grupo de psicópatas con falta de ética, anéticos y sin empatía. ¿Y por qué observamos más el sicariato en Latinoamérica y no en otros países, quizás como Estados Unidos? ¿Qué refleja esto? ¿O indicador de qué podría ser? Bueno, yo no sabría decirte, no tengo la data mundial, pero en todas partes existe. Estados Unidos es un país en donde hay mucha droga. Hay no solamente la cocaína. ¿Cuál es el consumidor más grande de cocaína del mundo? Estados Unidos. Entonces, donde hay droga, hay sicariato. Y entonces eso es ahí tiene que haber. Además, no solo es la cocaína, es la heroína, es el fentanilo, esa droga que mata, que lo pone zombies, lo pone jóvenes. Ese fentanilo viene de México. Y parece que hay una triangulación de los chinos, lo exportan a México y de México pasa por las fronteras a Estados Unidos, como de Ecuador y de Colombia se va la cocaína a Estados Unidos, a México y de México a Estados Unidos. México es un país puente, Centroamérica son países puentes. Entonces, Europa es diferente. En Europa hay más historia, hay más moral, hay más principios, diría yo, ¿no? Pero en Estados Unidos, no, no, los delincuentes de todas las razas, blancas, mestizos, ¿no? De todos los tipos que están metidos en el narcotráfico y es el país que más drogas consume en el mundo. Entonces, ahí también tiene que haber sicariato. No he revisado la data realmente, me disculpo, pero no, ahí tiene que haber. Lo que pasa es que en nuestros países se nota más porque somos países pobres, pues, ¿no? Entonces somos países donde realmente acá las grandes mafias no están acá, ¿no? Acá son las pequeñas mafias que exportan la droga, ¿no? Y entonces, acá realmente se aprovecha de la situación y entonces esta gente desalmada, pues gente desalmada, anética y no empática, hace su agosto, ¿no? Digamos, tú ves porque, por ejemplo, muchos de estos sicarios son manejados desde las mismas cárceles, ¿no? Y eso sucede en Colombia, eso sucede en Brasil también, ¿no? Y en México, peor aún, ¿no? En México, mira, en México más o menos matan cerca de 100 personas diarias. Hay 100 asesinatos diarios en México. En Colombia es entre 10 y 20. Acá estamos entre 1 y 2. O sea, como nuestros países vecinos también, ¿no? Ecuador, Bolivia, qué sé yo. Pero no somos tanto tampoco, no somos tanto. Claro, pero de alguna u otra manera estamos en camino. Sí, no, por supuesto. Y además, aunque fuera 0,5, lo que fuera, es condenable y es execrable. Es una cosa pues que no debe ocurrir. La vida humana es lo más preciado que hay en la tierra, ¿no? Y sobre todo cuando matan a esta gente que no tiene que ver nada con la droga, sino que es un chofer de combi o de ómnibus, un cobrador, una persona pues que no, que digamos no está, digamos, metida en las mafias o en esas cosas, ¿no? O sea, matan a gente por gusto, digamos, porque, qué sé yo, tuvo un encono con fulano, con sutano, y entonces esto se llama, son homicidios por encargo, ¿no es cierto? Y generalmente por un beneficio económico. Claro.
Entonces, ¿coincide usted que de alguna u otra manera la sociedad en la que vivimos influye en la conducta de estos criminales? Y menciono esto porque, bueno, como sabemos, el Congreso viene aprobando normas que generan impunidad y que en vez de sancionar a las bandas criminales, las beneficia. Esto podría ser quizás, podría empujar a los sicarios o a los criminales a seguir actuando delictivamente sin temor a futuras repercusiones. Claro, ahora yo entiendo, ahora vamos centrando la cosa. No existe un drama acá terrible de sicariato, pero sí existe, y igual en los países vecinos. Ahora, el problema está qué hace el gobierno, o qué hace el Congreso, o qué hace el ministro de Interior. No, vemos que pues toques de queda y digamos ciertos distritos o ciertas zonas se les declara en emergencia y con eso creen que van a no solucionan nada. Yo conversando de este tema justamente ayer, anteayer con mis pacientes que tengo y algunos muy inteligentes y eso que son esquizofrénicos, ¿ah? Esos son enfermos mentales, opinando me decían, doctor, ¿usted se acuerda? Yo estaba chico cuando el terrorismo y a la gente en Miraflores, toda la gente los paraba y la policía te pedía papeles, documentos y apenas si no tenías documentos te llevaban a la cana. Y es verdad, eso no se hace acá. ¿Por qué no se hace? O si no, ponían la prueba de la parafina. Ahora hay métodos más modernos que para ver la pólvora. Pues no, si ellos han disparado alguna arma de fuego o algo por el estilo. Por decir dos ejemplos muy prácticos que se hacían hace 20 o 30 años aquí en el país, ¿por qué no se hacen ahora? En ese sentido tienes razón, es decir, medidas tan simples, porque estos grandes sabios que tenemos en el Congreso y en el gobierno, ¿por qué no se les ocurre cosas que un esquizofrénico me cuenta a mí y me hace recordar de años atrás? Claro, en lugar de eso lo que está haciendo el gobierno es declarar a ciertos distritos en estado de emergencia cuando no hay evidencia de que eso realmente funcione. Y por lo que hemos visto en los últimos días, siguen asesinando a personas todos los días a pesar de esta declaratoria. Así es, sí, sí, yo Doctor, creo que sí. y Tienen que haber otras medidas. Yo estoy seguro por ejemplo, lo único que he escuchado es que este famoso Consejo de Estado, que está el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial y ciertas dirigentes de gremios económicos, de transportistas, lo que fuera, de trabajadores, que se reúnan para que, bueno, para que salga la luz, pues, ¿no? Se iluminen un poco, ¿no? Hagan manejar sus neuronas para tener, no medidas estúpidas como que toque de queda, estado de emergencia, ¿y qué? Y se acabó el problema. O si no, sacar a los militares a las calles. A los militares se les puede sacar, pienso yo, como una forma disuasiva, ¿no? Es decir, como para que la gente, el sicario, el delincuente, el psicópata, digamos, vea pues que caramba, que es peligroso, porque uno de estos soldaditos que no tiene ninguna formación, se le cruza en el camino y ellos disparan y matan a cualquiera, no es como un policía que va a tener criterio. Aquí no, acá si lo agreden va a disparar y ellos los entrenan para la guerra, ¿no? A los soldados. Entonces, eso tampoco es una salida, tal vez como forma disuasiva, pero digamos como solución del problema, no, tampoco lo es, ¿no? Yo creo que tienen que pensar, pues así como estas dos medidas que te he dado yo, debe haber muchas que pueden hacerse para la población, para hacer controles territoriales, ¿no? De la población en los distritos, en las ciudades, ¿no? doctor, y una última pregunta. ¿Existe un perfil de sicario? Pregunto esto porque siempre vemos que los asesinatos son cometidos por hombres que están entre el rango de 25 o 30 años de edad. ¿Comparten algún común denominador? Claro, claro. Digamos, la psicopatía, el trastorno de personalidad delincuencial, es más frecuente en hombres que en mujeres. Es el doble o el triple. Así es que es por eso que tienes razón, es verdad.
Ese es un factor. Otro factor es de dónde viene esto, ¿no? Porque de repente viene de una familia delincuencial, pues, ¿no? Entonces, si yo vi a mis padres cometer delitos o incluso cometer ser tan violentos de llegar a homicidio, pues me he criado en el entorno, en el ambiente, como las películas que uno veía de la mafia americana, de los italianos o de los judíos, lo que fuera, que son, tienen mafias en los Estados Unidos, se ven en las películas cómo se crían en ese entorno. Entonces, o no tienen moral, o son amorales, o tienen una doble moral, ¿no? A la familia, intocables, no hay problema, pero el que no es la familia, son todos enemigos, ¿no? Entonces, claro, sí, los factores, el factor del sexo, el factor de la crianza, de la formación, el factor del ambiente, del entorno familiar, el factor de los traumas también, ¿no? Traumas, de repente padres pegalones con las madres, agresivos, violentos, todo eso influye en el desarrollo neurobiológico, ¿no? Claro, entonces existirían dos factores que podrían explicar este fenómeno del sicariato. Por un lado, como bien menciona, el aspecto biológico y por otro lado también el contexto socioeconómico en el que vivimos, porque finalmente el sicariato es matar a alguien a cambio de un beneficio económico que finalmente estaría ligado también al crimen organizado en el país. Claro, totalmente de acuerdo. Así es, has entendido muy bien. Eso es lo que yo te digo. O sea, el entorno del estrés genético o ambiental, la historia familiar, la educación, ¿no? Todos esos son factores, el sexo, todos esos son factores importantes. Y bueno, también la pobreza, pues, porque si no hay trabajo, ¿no? Si no hay trabajo, no hay por ejemplo, los países digamos que tienen mejor manejo de estas situaciones son los países nórdicos. Suecia, Finlandia, Noruega, son países con un clima terrible, que tienen pocas horas de sol y muchas horas, ¿no? Pero sin embargo, son países pues, que tienen mucha moral y mucha ética. Por ejemplo, el Instituto Karolinska de Psiquiatría y Salud Mental de Suecia es uno de los mejores del mundo, ¿no? Entonces, los políticos de Suecia y Dinamarca, cuando son reelegidos congresistas, es decir, se mudan a la ciudad, pero viven en 30, 40 metros cuadrados, no como acá, pues que tienen dos casas, dos carros, dos choferes, guardaespaldas, dice que ganan poco, que quieren ganar más. Al revés, en estos países, los países desarrollados y particularmente los nórdicos, es un privilegio. Y ese privilegio, uno tiene que hacer el sacrificio por obtener ese privilegio de conducir o de legislar el país. Bien, doctor, le agradezco su tiempo por haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros hablando de este tema tan importante que está afectando a muchas personas. Oye, muchas gracias por la entrevista y por preocuparte por la salud mental de los peruanos. Porque hace poco, hace una semana, el día 10 de octubre, de septiembre ha sido el Día de la Salud Mental y casi creo, uno de los 20 medios de comunicación masivos se ha mencionado el Día de la Salud Mental. Es importantísima la salud mental porque no solamente, como vemos, hay enfermedad mental, sino también hay trastorno de personalidad, que son los delincuentes, los psicópatas, los sicarios. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias igualmente. Bien, este fue el psiquiatra Enrique Galí, quien ha compartido con nosotros un poco más de cuál es el perfil del sicario, cómo son estas personas, qué los lleva a cometer asesinatos a cambio de un beneficio económico. Como han podido escuchar también, el hecho de que el Congreso esté aprobando normas que generan impunidad y que beneficien a las bandas criminales también los lleva a cometer a los criminales este tipo de crímenes porque saben que no les va a pasar absolutamente nada, que no hay repercusiones por sus actos. Los invito a leer un reportaje especial que estamos publicando este fin de semana en la web de Perú21.pe. Muchas gracias.